Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio en donde cruzamos todas las barreras del pensamiento. Oye, Kelly, pues siempre creí que eras una super niña, pero realmente lo estoy comprobando. Así es, y tengo superpoderes eléctricos. Muy adecuados para hablar del tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Así es, Pepe. El día de hoy, Pepe va a conversar con la Morsa sobre de dónde surgen los poderes de los superhéroes, pero de una manera científica. Sí, lo vamos a ver desde la perspectiva de la física. ¿Y qué te parece si le damos una vuelta a la página de esta historia? Claro que sí. Bueno, pues nuestra super niña ya se fue volando para salvar a la humanidad, nuestra super Kelly. Oye, Morsa, ¿estás por ahí? Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues vamos a charlar precisamente sobre la física de los superhéroes. ¿Qué te parece si nos vemos en un momento al darle vuelta a esta página? Sale, Pepe. Muy bien. Bueno, Morsa, pues como siempre, bienvenido aquí a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y fíjate que va a ser interesante analizar qué tipo de avances se dan en los cómics sobre lo que puede ser el entendimiento de la física en estos llamados superpoderes, o también la falta de conocimiento que reflejan estas historietas, ¿no? Sí, es un problema porque algunas veces creemos que los superhéroes podrían verdaderamente existir, pero para ello necesitan verdaderamente ser superhombres y superpoderes que se salen un poco del rango de lo que la física puede explicar. Fíjate que cuando se empezaron a elaborar estas historietas con los superhéroes, por allá de los años 40, en Estados Unidos, se hablaba precisamente de lo que se llamó la época dorada, pero más bien fue en el año de 1956 a 1973 en donde hubo una época plateada, digámoslo así, en la época de plata, en donde tenían asesores científicos para tratar de ver que esos superpoderes tuvieran de alguna suerte una explicación en la ciencia, en la física. Y así, por ejemplo, pues hemos visto algunas de las historias de Superman que tenían esta posibilidad de explicarlo desde este punto de vista. Sí, lo que pasa es que si quieres hacer un superhéroe que viva en el mundo real, tenemos que darle ciertas explicaciones que parezcan reales. Y de alguna manera el problema es que ya empezamos con unos superpoderes que son verdaderamente extraordinarios y ahora hay que tratarlos de justificar a través de la física. ¿Verdaderamente se puede o no se puede? ¿No? Por ejemplo, el de volar, ¿no? Ya que tenemos a nuestra super niña que anda por aquí, por allá, de repente circulando detrás de nosotros. Así es. Pero es claro que viendo a Kelly sabemos que se puede volar. Ahora vamos a tratarlo de explicar. Ajá. Superman podía volar y además podía volar incluso fuera del planeta sin ningún problema. Para poder volar necesitamos tener una fuerza ascendente que contrarrestre nuestra fuerza que tenemos en el piso, pues. O sea, que nos jala, la gravedad que nos está jalando. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Qué fuerza puede ser que nos permita volar? Bueno, hay algunas teorías. Hay gente que dice que lo que pasa es que Superman a través de los poros de la piel sacaba aire a gran presión y por eso podía volar. Ajá. Y podía subir. Y a través de la tercera ley de Newton, pues a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario. Entonces, viene aire para abajo a mucha presión y sale disparado Superman. Porque de hecho Superman ni siquiera necesitaba empuje. No tenía que agarrar vuelo. Bueno, el Superman moderno, el Superman de los años 50, corría y entonces volaba, ¿no? O sea, ha subido la tecnología del propio Superman, ¿no? Entre otras cosas, era la posibilidad de ir al pasado, de hacer unos viajes al pasado que a lo mejor desde el punto de vista de la ciencia no tienen mucha lógica, ¿no? De hecho, yo creo que que la concepción del pasado y del presente en el superhéroe Superman es bastante primitiva, por mencionarlo de manera decente. Es como si yo empiezo a caminar en reversa, como si eso fuese que yo regresara al pasado. Es un poco lo que hace Superman. En una de las películas está muriendo, Luisa Lane muere en un temblor, me parece, se queda atorada en el coche, y entonces Superman se da cuenta y no se le ocurre mejor idea que si le voy a dar vueltas a la Tierra a toda velocidad para parar la Tierra y regresarla en el tiempo para regresar la vida. Para cruzar, digámoslo así, la barrera del tiempo, no la barrera del sonido, mucho más allá de la mucho barrera más del allá sonido, de eso. La barrera del tiempo, que es una especulación salvaje, pero bueno. Sí, entonces lo que hace es frena la Tierra y va de regreso. Ajá. Pero cuando hace eso, lo que en realidad estaría pasando es que a todos nos frenaron de golpe y salimos volando todos así contra las paredes y nadie nos puede detener. Ahora, fíjate que, por ejemplo, en el año de 1961 hubo una explicación muy interesante, precisamente en una historieta de Superman, sobre cómo se podría viajar al pasado. Y en este caso, de lo que se estaba hablando, era de lo que se llama la teoría de los varios mundos de Everett Graham y Wheeler, que te plantea
la interpretación de viajar al pasado implica entrar en universos paralelos. Y entonces tienes que Superman viaja así, de esta manera al pasado, y se encuentra con una famosa paradoja, que es la paradoja del abuelo. Si tú viajas al pasado y puedes matar a tu abuelo, luego entonces ya no puedes tener la existencia. Y esto se resuelve con la interpretación de diferentes universos que coexisten al mismo tiempo, ¿no? Esto es, digamos, una de las formas en que se formula. Y lo interesante es que esto se plantea en 1961 y cuando hoy en día, en 2001, se está señalando posibilidades de viajar al pasado, cuando los físicos plantean esta posibilidad, siempre apuntan a esta teoría de los diversos mundos de la mecánica cuántica, que no necesariamente quiere decir que eso va a ocurrir de esta manera, pero digamos que sería en todo caso lo más plausible, porque resulta que Superman viaja al pasado y entonces modifica, por ejemplo, el asesinato de Lincoln. Lincoln no muere, pero el problema que tienes después es que cuando regresa a su mundo normal, se da cuenta que los libros de historia no lo registran. Y entonces, en uno de esos superviajes que realiza este superhéroe, se da cuenta que en un mundo alterno, la historia sí registra que Superman cambió el pasado y que efectivamente no murió Lincoln, pero eso tendría que haber existido en una realidad alternativa, en un universo paralelo, ¿no? El problema real es que si yo voy al pasado, no puedo tocar nada, no puedo hacer nada porque modifico lo que va a ser después el futuro. Entonces, esta es una buena explicación. De alguna manera, pareciera que hubiese diferentes líneas de tiempo en donde yo me monto y ahí estoy y vivo una vida en ese mundo paralelo, que es igual a mi mundo, nada más que esos hechos que cambiaron toda la historia alrededor se contemplan. Y en otros mundos no está contemplada esos hechos particulares, ¿no? Es interesante como teoría, pero desde luego toda es una aproximación y especulación sobre qué pasaría si pudiésemos viajar al pasado. ¿Qué te parece si le damos la vuelta a la página y vemos otras de las posibilidades que nos muestran los superhéroes y cómo se puede interpretar esto desde el mundo de la ciencia, desde el mundo de la física? Claro que sí, Pepe. Las imágenes de la ciencia trascienden en la cultura popular, algo que podemos ver en el filme Superescuela de Héroes. Minutos para inmovilizar a sus oponentes. En una de las secuencias en que el profesor alienta a los alumnos a inmovilizar a los oponentes, el protagonista, Strowhold, hace mancuerna con Warren Peace, un chico antorcha al que el enemigo trata de vencer corriendo a gran velocidad alrededor suyo para aniquilar sus poderes. Una memorable explicación sobre el principio de la combustión. El vórtice absorbe el oxígeno. Sin oxígeno, no hay fuego. Pues querido Manuel, estamos hablando de la física de los superhéroes. Este es el título de un libro muy interesante que escribió un físico que se llama James Kakalios y que nos plantea la posibilidad de entender estos conceptos de ciencia, pero a través de algo divertido como puede ser las historietas, a través de lo que se llaman los superpoderes. Y uno de los más interesantes es la invisibilidad. Estamos hablando de la mujer invisible. ¿Tú qué harías si fueras invisible? Híjoles, es una buena pregunta, ¿no? Quizás lo que se podría hacer es entrar, pues de alguna manera subrepticiamente, lo cual sería muy fácil, ¿no? A algún evento deportivo. A un concierto de rock. Sí, al cine gratis, ¿no? Seguir a Jennifer Aniston por todos lados. O a Super Kelly, ¿no? Habría esa opción. Oye, pero ¿y cómo se entiende o cómo se podría explicar la invisibilidad y qué límites tiene para entenderse desde el punto de vista de la física? Bueno, fíjate, curiosamente, toda esta parte de ser invisible ya se estudió desde hace muchos años. Y de hecho, Jakob Perelman, un físico ruso, que escribió un par de libros de física recreativa. Física recreativa, ¿verdad? Sí, tiene tomo 1 y tomo 2. Sí. En alguno de ellos menciona, si uno fuese invisible, qué gran poder podría tener. Y entonces empieza a analizar y dice claramente, dice, bueno, es muy fácil, si yo fuese invisible, para ser invisible, ¿qué necesito? Necesito que el índice de refracción, es decir, que cómo los rayos de luz pasan a través de mí,
sea cero, igual que pasa con el aire. Por eso no vemos aire, porque tiene un índice de refracción cero, ¿sí? Entonces hasta ahí todo va bien. Tendríamos que cambiar nuestro índice de refracción y seríamos invisibles. Pero el problema es con los ojos. Para poder ver, tiene que pasar la luz dentro de nuestros ojos y cambiar de dirección y generar una imagen en la parte de atrás del ojo, la cual ya procesa el cerebro y demás. En resumen, si pudiésemos ser invisibles, seríamos ciegos. Que esa es la gran paradoja de este problema, o en todo caso, nada más seríamos una especie de ojitos que están flotando entre el mar transparente del aire, ¿no? Eso sería interesante, sería la única solución posible, ¿no? Pero evidentemente tenemos este inconveniente, ¿no? Ser invisibles es fantástico, pero si estamos ciegos perdemos toda la gracia, ¿no? Entonces he decidido que si me pasa a ser invisible voy a sacar mi vaso invisible y voy a pedir limosna invisiblemente a ver quién quiere dármela, ¿no? No me van a ver, pero bueno. Bueno, oye, pues, ¿qué te parece si le damos otra vuelta a la página de esta historieta para seguir conversando sobre los poderes de los superhéroes y la física de estos grandes personajes? Gracias, Superniña. Y bueno, querido Morsa, estamos hablando de la física de los superhéroes, estamos hablando de la ciencia que permite explicar algunos de estos personajes que son los mitos de hoy en día. Realmente no nos vamos más lejos. Es lo que antes se planteaba en términos de mitos, ahora se plantea en términos de superhéroes. Y hay uno que te interesa especialmente. Sí, se trata de Magneto, porque este no es un superhéroe, es un supervillano. Su gran capacidad era que podía crear campos magnéticos a placer, a antojo, pero muy poderosos. Entonces, tomando esa referencia, bueno, la pregunta es cómo le podía hacer, ¿no? Siendo un supervillano, seguramente tenía muchos recursos, pero de alguna forma, lo que tenemos que pensar es que un campo magnético se puede generar a través de pasar por una bobina de electricidad y se genera un campo magnético inducido. Entonces, bajo ese principio, podemos pensar que el personaje Magneto es una bobina humana, ¿sí? Que mide algo así como 2 metros y tiene 1000 vueltas, por ejemplo, del cable, ¿no? Entonces vamos a pensar que eso pudiese ser. Hay una ecuación en electrodinámica que nos permite encontrar la fuerza de un campo magnético inducido. No les voy a decir cuál es porque ni me acuerdo, porque es un poco complicada. Pero bueno, no importa. El chiste es que lo que hace Magneto en un momento dado es toma un coche de 1 tonelada y la sube unos 10 metros solamente con su fuerza magnética, ¿sí? Para hacer eso, simplemente se necesitan algo así como 100.000 joules, que es una cantidad de energía bestial. Pero cuando esa cantidad de energía bestial se pone en la ecuación de encontrar cuál es la fuerza del campo magnético, encontramos que necesitamos un amperaje para la electricidad que va a inducir el campo magnético de 2.900 amperes. Bueno, cabe destacar que con 0.5 amperes la gente se puede morir de un toque eléctrico. O sea que el supervillano simple y sencillamente no puede existir bajo las condiciones que por lo menos conocemos. O tiene un gran corazón, porque la realidad de las cosas es que aguantar una descarga de 2.900 amperes es que no tiene problemas cardíacos. Oye, y en todo caso lo más interesante es que con todo esto lo que podemos entender es cómo podemos explicar los principios de los motores, ¿no? Claro, el motor finalmente es una bobina. Bueno, una bobina es un enlazado de un cable que está conectado a la electricidad, y el motor en realidad es una cubierta, una coraza magnética que gira, bueno, que hace girar, la bobina genera un campo magnético inducido, y entonces la coraza magnética que tiene el campo contrario hace que eso se mueva. Hay que decirlo, el motor es el primer bien de la humanidad. Todo se mueve con motores, todo. Y de esta manera podemos entender desde la física de los motorcitos de nuestros juguetes hasta la física de los superhéroes. Así es, así es. Y bueno, Manuel, hay otros personajes también que tienen superpoderes que además están muy cercanos de los de la oveja eléctrica. La oveja eléctrica tiene la capacidad de resistir unas descargas que prácticamente son imposibles. Sí, fíjate, Pepe, existe un personaje de los Hombres X que se llama Storm. Es una mujer que a placer puede generar relámpagos. Una cantidad enorme de relámpagos, no solo uno. Bueno, la realidad es que si investigamos si eso es posible, tenemos que saber cuánta energía acumula un rayo, ¿no? Y encontramos que más o menos la energía acumulada en los cálculos más triviales son 500 millones de joules. Eso, para que nos demos una idea, equivale a 120.000 kilocalorías. Una caloría es la cantidad de energía que necesito para subirle 1 grado de temperatura un cubito de 1 centímetro cúbico de agua. Entonces,
El ser humano necesita por día 2.000 calorías. Si tengo 120, bueno, 2 millones de calorías o 2.000 kilocalorías, eso es lo que se dice. Si yo necesito entonces generar un rayo de esa fuerza, necesito comer 60 veces lo que comería para poder tener la energía suficiente para generar ese rayo. Y eso resulta bastante complicado. Es una energía que solamente tiene la oveja eléctrica y no se la recomendamos a nadie más Así utilizar. es, la oveja eléctrica en realidad es nuestro superhéroe. Seguiremos conversando con el físico Manuel López Michelone sobre la ciencia que está detrás de los personajes de los superhéroes, pero antes nos vamos a la sección El Performance de la Ciencia. Pues Kelly, super niña, ahora sí que estás de performance realmente, ¿eh? Y bueno, la verdad aquí huele un poquito raro. ¿Qué es lo que tenemos por acá, Kelly? Pues el día de hoy vamos a hablar cómo lucho contra la kriptonita. Oh, ¿y cómo? No es cierto. Vamos a hablar de unas cosas más sencillas porque si digo cómo lucho contra la kriptonita, mis archienemigos podrían utilizarlo. Mejor entonces pasemos a esto que huele medio raro. Medio y que a lo mejor raro. No tiene nada que ver con la kriptonita. Bueno, aquí tenemos una col morada y lo que tenemos en estos vasos es el jugo, yo lo metí en la licuadora, con agua. Y vamos a ver qué sucede, qué reacción obtenemos cuando lo mezclamos con otras sustancias. Entonces aquí vamos a meter un poquito de limón. Empieza a cambiar lentamente el color. Así es. Aquí vamos a poner un poquito de vinagre. Aquí ponemos... Cambia los rojos, sí. Así es. Aquí ponemos bicarbonato. Y aquí le vamos a poner cloro. Ahora, originalmente todos eran del mismo color. Aquí estamos viendo unas gamas distintas. Lo que puse aquí son ácidos, entonces el pH cambia, el pH es una medición de ácidos y de bases. Aquí tanto el limón como el vinagre se va hacia lo ácido y el bicarbonato y el cloro se van hacia las bases, lo cual quiere decir que tiene más iones de hidrógeno. Y de esta manera en casa podemos tener una medición de pH y además con muchos colores. Sí, un arco iris de sustancias, de elementos químicos. La verdad te agradecemos mucho tu performance y seguiremos ahora con el performance de los superpoderes que nos trae la ciencia al examinar lo que ocurre con las historietas, lo que ocurre con los superhéroes. Regresamos enseguida con el físico Manuel López Michelone aquí en La Oveja Eléctrica. Estamos hablando de la física, de la ciencia que nos permite explicar o más o menos entender cómo podrían funcionar los poderes de los superhéroes. Y querido Morsa, ¿cuál es otro de estos superpoderes que te han llamado profundamente la atención? Bueno, tenemos a la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, que es un personaje que de pronto se puede incendiar y empezar a volar. Entonces, si uno quisiera hacer eso, si uno tuviese esa capacidad... Que no la recomendamos hacer en casa. Exactamente. Lo que necesitamos hacer es primero encendernos. Entonces, tenemos que encender el cuerpo totalmente, así gigantescamente, ¿sí? Y para eso necesitamos mucha energía. ¿De dónde la vamos a sacar? Ese es un problema aparte. Pero necesitamos algo así como 940 millones de joules para encender a 5.000 grados centígrados. Una vez que tenemos encendido el cuerpo, sí podemos volar. Porque los gases que expelemos los podemos expeler hacia abajo y eso nos haría volar. Pero, ojo, nos estamos consumiendo, nos estamos quemando, ¿no? Bueno, vamos a suponer que por algún motivo no nos quemamos, ¿no? Bueno, el segundo problema sería, la vida misma se compone de ADN, el cual a los 100 grados centígrados se deshace. Si eso ya son temperaturas muy altas. A 5.000 grados centígrados, no, el hombre antorcha estaría muerto desde hace rato, ¿no? Entonces, no puede existir un personaje así aunque queramos, o por lo menos en las condiciones que conocemos la vida. Solo existe en nuestra imaginación y la verdad lo que también nos permite es entender algunos de estos principios de la ciencia para plantearnos dónde están los límites de las leyes de la naturaleza tal y como las conocemos hoy en día, ¿no? Exactamente, eso es lo más importante, que podemos entender a través de estos superhéroes y estos superpersonajes qué cosas son factibles y qué otras cosas no lo son, de acuerdo a lo que la ciencia sabe. Y de paso, aprendemos de conceptos científicos. Así es. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe.
Todavía con esta sensación de que somos seres ígneos, pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto verte aquí en La Oveja Eléctrica. Pues para mí también, Pepe. Oye, Miriam, fíjate que se habla de la época azul de Picasso, ¿no? En donde dominó ese color en la paleta de este gran pintor. Pero cuando se habla de las bacterias, ¿podemos hablar también de una época azul? Pues eso lo verás en el desarrollo de la nota. Fíjate que a mí me ha dejado con la boca totalmente abierta, pues más que una nota de ciencia, lo que parece es una nota de ciencia ficción. Se trata de la repetición por millones y millones y millones de años de un hecho que produce un milagro, que es el milagro de la vida. Sin esa fuerza, la oveja eléctrica no existiría y tú y yo no estaríamos aquí. Es decir, no en el Canal 22, sino en este milagro de la existencia. En ¿no? el universo de plano, ¿no? Vamos a verlo entonces. Así es. Esto que parecen las bocinas de un autoestéreo no son sino 4 cianobacterias unidas por una membrana mucosa que ellas mismas fabrican para estar juntas. Estas inseparables amigas en realidad son algas unicelulares de agua dulce. El nombre de estas algas viene del griego ciano, que quiere decir azul. Pueden encontrarse en grupos de 2, de 4 o de 8 individuos. Lo increíble es que los tatarabuelos de estas cianobacterias inventaron una forma de fotosíntesis que libera oxígeno a la atmósfera, con lo que después de millones y millones de años, este gas, el oxígeno, se hizo abundante y permitió la formación de la biosfera. En pocas palabras, usted y yo existimos en parte gracias a estos cómicos bichitos. Con la belleza de las imágenes de la ciencia que nos trae Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión. Y querida Kelly, nos vamos de volada con este vestido que te hace parecer más que la superniña, Blancanieves disfrazada de superniña, en el contexto del programa que hemos tratado el día de hoy, la física de los superhéroes, la ciencia que nos permite explicar las proezas de los superhéroes. Pero aunque parezca Blancanieves, sí tengo superpoderes, Pepe. Ah, eso estoy seguro. La próxima semana, Pepe Gordon conversa con la doctora Elena Álvarez Builla sobre la belleza y la inteligencia de las plantas. No se lo pierda, aquí, en Canal 22. Nos encontramos con la doctora Elena Álvarez, destacada científica, exploradora del mundo de las plantas, de la evolución que se encuentra en este mundo y de las posibilidades que se pueden abrir ahí. En esta ocasión vamos a hablar de los riesgos, peligros y posibilidades del maíz transgénico en su centro de origen, que es México. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22. Fíjate lo que podría pasar. Encendamos esta máquina. Eso es mucho magnetismo, Pepe. Es el magnetismo que se utiliza para este superpoder. Y bueno, se necesita también un gran corazón. Y creo que lo tenemos, Manuel. Vamos a apagar la máquina. Sí.